Yo aún estaba al teléfono con el operador de emergencias cuando entré en mi casa. ¿Le dijo cómo lo hizo? No sé si es cierto. Llego en un minuto. Creo que pensé, no es posible. Ve a fijarte tú misma. Yo sugeriría no entrar si él hizo eso. Puede estar mintiendo, no lo sé. Jesse es una persona llena de maldad. O sea, él tiene un odio infinito. Realmente le daba mucho placer el miedo y el dolor de los demás. ¿Hola? Existe la gente mala y resulta que yo soy pariente de una de las peores personas que conozco. ¿Te llevas bien con tu hermana? Sí, hasta ahora. Jesse tenía intenciones de matarme y la sigue teniendo y aún es más terrible por la libertad condicional. Enloquecí. Recuerdo lo que hice, pero no recuerdo ese momento. Tengo mucho miedo por mi vida. Él podría salir un día. Esta es una fotografía de Jesse, que es 3 años mayor que yo, en jardín de infancia. Y se la ve muy lindo e inocente, lo cual es un tanto doloroso. Esto enseguida me hace pensar en la maestra de jardín de mi hermano, que me dijo que él siempre parecía distinto. Se lo ve muy dulce, pícaro y juguetón, pero cuando las cámaras no estaban presentes, él ya era algo diferente. Jesse siempre fue bastante callado, retraído. Nunca encajó del todo. La verdad me pone algo triste que puede haber sido tan dulce e inocente en algún momento. Cuando miro esta fotografía y trato de pensar en momentos felices que haya vivido con él, no puedo. Su meta en la vida, en general, no era más que hacer que fuéramos tan infelices como él. Mi mamá tenía uno de los códigos de conducta más estrictos que conocí en toda mi vida. Nos enseñó a distinguir el bien del mal. Sin embargo, no recuerdo una vez en que él no haya mentido. Diría que el primer recuerdo que tengo de su manipulación es la historia de las galletas. No comíamos comida chatarra en mi casa y una vez mamá compró un paquete de galletas. Jessie, Amy, vengan por favor. Y recuerdo que Jessie, que tenía unos 8 o 9 años, se comió todo el paquete de una vez. ¿Quién se las comió? Y con los dientes todos negros, llenos de restos de galletas, dijo que había sido yo. Jessie, veo las migas en los dientes. Mi mamá procuró dejarnos bien en claro. Oigan, si me mienten nunca podré creerles. Como el cuento del pastor y el lobo. Y él no reconocía que le estaba mintiendo. Pero solo comí una. Ella se comió las otras. Jessie sabía lo que estaba bien y lo que no. No estoy mintiendo. Creo que casi disfrutaba el saber que lo que hacía estaba mal y que iba a salirse con la suya. Bien. Aprendió solo a hacer lo que hiciera falta para conseguir lo que quisiera. Vayan. Esta quizás sea mi fotografía preferida de los 3. No porque sea la mejor fotografía de nosotros, sino porque ilustra de manera muy dolorosa algo de nuestra dinámica. Esa sonrisita petulante que tiene él. No recuerdo que haya sido un niño feliz, no lo recuerdo muy sonriente. Y en esa sonrisa veo la burla. Casi parece estar riéndose de lo mucho que lo adoraba a ella.
Ella parece estar viéndolo como ella quería verlo y no como quien era realmente. Yo estaba en 4º grado y él estaba en 7º. Ya se vivía una situación muy conflictiva en nuestra casa. Él discutía por todo, las tareas, la comida, el desorden, no importaba, era una pelea constante. Y el primer acto de violencia que cometió fue hacer un hoyo en la pared de nuestra casa. Había muchos hoyos por sus golpes, unos 10 o 15 hoyos así de profundos en las paredes. Y nos daba miedo que nos golpeara a nosotras. Hacía un hoyo y decía, esa podría ser tu cara. ¿Por qué estaba tan lleno de rabia? Tratábamos de buscar una excusa, tratábamos de entenderlo. Jesse, ¿qué es lo que pasa? ¡Nada! Y a veces esa excusa podía ser la ausencia de mi papá. Mi papá dejó a mi mamá antes de que yo naciera. Estoy convencida de que Jesse nunca superó lo que sintió cuando mi papá nos abandonó. Pero hay muchos niños sin papá que no tienen problemas de adultos. Tienes que ponerle fin. ¿O qué? Para mí se permitía enfadarse con el paso de los años porque siempre pensó que su vida debería haber sido más fácil. Ve a tu cuarto. Creo que esa fue su primera excusa para tomar el camino que eligió en la vida. Su conducta se descontroló tanto que mi mamá empezó a buscar ayuda de profesionales de la salud, pero nadie parecía saber qué hacer con él. Lo enviaban a centros de rehabilitación juveniles y luego volvía a casa. Y él se volvió extremadamente irascible y volátil. Un día, recuerdo que llamaron a la puerta de repente y mi mamá abrió y había unas personas de traje. Dijeron que eran de los servicios de protección infantil y que debíamos salir. Nos llevaron a mi hermano y a mí para afuera. Tengo que hacerte unas preguntas, ¿ok? Sabía que algo andaba mal, sabía que había algo raro. Eso no estaba bien. Me hacían preguntas como, ¿tu mamá alguna vez los golpea? ¿Alguna vez les hizo daño? Jamás. Mi mamá era mi mejor amiga, ¿no? Claro que no. Y empezaron a levantarme la camiseta y a buscar hematomas, y recuerdo que los vecinos espiaban por la ventana. Mi mamá se avergonzó mucho. Ella pensó que alguien del vecindario la había reportado. Pero recuerdo que miré a Jesse y él me sonrió. Y no fue una sonrisa de todo estará bien, sino que fue una sonrisa muy siniestra y oscura. ¿Hay algo que quieras contarnos? A él le daba un placer inmenso que todas esas personas nos hicieran preguntas sobre ella. Amy. Y eso me hizo pensar que él había provocado lo que ocurrió ese día, que quería acusar a mi mamá de algo que ella no había hecho. Apenas él percibía que alguien quería que actuara de un cierto modo, se proponía hacer lo contrario. Y ese fue un día horrible para mí, una experiencia horrenda. Cuando las personas se fueron, recuerdo que mi mamá nos abrazó a los dos y nunca más volvimos a hablar de ese día. ¿Están bien? Mi mamá siempre quería ver lo bueno de todo el mundo y sobre todo de sus propios hijos. Pero cuando pienso en todo lo que hacía Jesse, veo que Jesse es capaz de casi cualquier cosa. Creo que no tengo recuerdos felices con mi hermano cuando lo pienso. Diría que todos están empañados por su manipulación constante. Y todo empezó de manera casi inocente, como suele empezar el ciclo de abuso. No nos alcanzaba el dinero. Mi mamá nos criaba sola y recuerdo que un año, creo que estaba en 5º grado, ella me compró un anuario. Se lo rogué. Pagó unos $200 por el anuario
y tomé el anuario y vi mi fotografía y la detesté y decidí tachar mi cara. ¿Qué estás haciendo acá? Linda foto. Y mi hermano lo halló y, oh rayos, me dijo, ella va a matarte. Has malgastado todo su dinero. Mamá va a enloquecer cuando vea eso. Me hizo sentir que iba a defraudarla por completo y le creí. Jessie, por favor. No diré nada, pero tendrás que hacer algo por mí. Así que me chantajeó para que no fuera a la escuela. Y eso hice. Empezó a chantajearme para que hiciera distintas cosas como actos sexuales frente a él. Hacía que me desvistiera frente a él. Él en realidad nunca me tocó de ese modo. Así que me tomó años darme cuenta de que había abusado de mí. De hecho, ni siquiera había oído el término abuso entre hermanos. Para mí, él sabía que estaba muy mal la forma en que actuaba y por eso nunca me tocó, porque podía decir, ¿yo nunca la toqué? Eso no hace más que demostrar aún más lo hábil que era para manipular. Le daba poder y alegría ver todo mi sufrimiento. Unos meses después de lo peor de esa situación, todo eso se terminó. Recuerdo muy bien que un día estábamos los tres en el cuarto de mi mamá y Jesse quería que hiciera algo por él. Yo le dije que no y él hizo un gesto para indicar que me tenía controlada, que no podía escapar de él. Y mi mamá vio que lo hizo y le preguntó qué era todo eso. ¿Qué es esto? Y nos quedamos paralizados. Pensé, ¿qué voy a decir en este momento? Amy, ¿qué está pasando? Quiere decir que tengo que hacer lo que él diga. Y lo único que dije fue que él estaba chantajeándome por algo y que ese gesto era para que no me olvidara de eso. Y ella me obligó a contárselo, así que le mostré mi anuario. No le conté nada más. Estaba segura de que me castigaría de por vida, pero ella se rió. ¿Por esto? Me dijo, lamento que pensaras que me enfadaría tanto por algo como esto. Amy. Vamos, esto no es nada. Ahí fue cuando se terminó por completo el abuso sexual, pero también cuando él se dio cuenta de que todo el poder que tenía sobre mí se había ido. Ahí fue cuando empezó a recurrir a la violencia física. Jesse era una persona muy volátil, o sea, pasaba de 0 a 600 en cuestión de segundos. Era un constante, ¿va a estar bien? ¿Va a ser bueno hoy? ¿O va a querer amargarme la vida? Recuerdo que la violencia, pues, empezó a empeorar cuando él tenía 16 o 17. Recuerdo que estaba preparándome el almuerzo en la cocina y de repente se me acercó por detrás y me dio una patada bien rápida en la entrepierna. No puedo ni describir el dolor. Lo sentí en la pelvis durante días. Recuerdo que me encorvé y me eché a llorar y lo miré como preguntándole, ¿por qué? Recuerdo que mi mamá estaba ahí y exclamó, ¿qué rayos pasa? Jessie, ¿por qué hiciste eso? Por curiosidad. Él respondió, quería ver si a las mujeres les dolía que les patearan la entrepierna. Esa fue su excusa. Largo de acá. Ya, vete. ¿Estás bien? Fue muy traumático que de repente me atacara sin motivo. Pero justificábamos a Jesse. ¿Está pasando por un momento duro? ¿Los jóvenes son así o es algo normal? No veíamos que eso era violencia. Solo creíamos que estábamos pasando por un momento difícil.
Jesse no solo se volvía cada vez más violento y cada vez más volátil, sino que también sentía una atracción por lo oscuro y la muerte. Recuerdo que en una oportunidad, de repente, Jesse le preguntó a mi mamá si había visto un cadáver. ¿Alguna vez viste morir a alguien? Y ella le respondió que sí. Sí, por desgracia fue horrible. Y él le dijo, pues cuéntame detalles. Y... ¿también había sangre? Espera, ¿hablas en serio? ¿Qué pasó? Cuando él le preguntó, yo noté su reticencia y noté que ella no quería hablar de eso. Pero le contó que habían hecho una fiesta en el vecindario. Y, de algún modo, unos jóvenes hallaron un arma y empezaron a jugar con ella. Los adolescentes decidieron jugar a la ruleta rusa y los padres oyeron un disparo. Fueron corriendo y mi mamá dijo que vio que uno de los jóvenes se había disparado. Y pues Jesse estaba así. ¿Qué? Cuéntame más. Es decir, le preguntó, ¿había mucha sangre? ¿De qué color eran sus sesos? ¿Fue en la cabeza? ¿La cabeza le explotó? Ok, no seas desagradable, no vamos a hablar de eso. Yo sabía en mi interior y ella sabía en su interior. Se lo noté en la cara que era la confirmación de que él tenía una obsesión enfermiza con todo lo oscuro y peligroso. Y ella terminó la conversación ahí mismo. Dije que no vamos a hablar de eso. Nunca volvimos a hablar de eso, para ser sincera. Y ojalá lo hubiera hablado con mi mamá. Jesse era muy manipulador y estoy convencida de que él le hizo creer que iba a cambiar. Pero, por desgracia, eso no fue lo que pasó. Con el tiempo, su afición por las armas empeoró. Y me daba mucho miedo saber que coleccionaba armas. Jesse entraba en internet y conseguía casi todo lo que quería. Recuerdo que venía a casa con espadas. Desde luego tenía una pistola. Al menos una. Y mi mamá no sabía muy bien hasta dónde llegaba la situación. Ella no supo que él tenía armas hasta que me disparó. Recuerdo que entré en su cuarto para decirle algo. No lo sé, quería hacerle una pregunta. Oye, ¿viste mi reproductor de CDs? No lo encuentro. Lo miré y sacó un arma del costado. Era toda negra. Y me quedé helada. Recuerdo estar parada en su puerta y que él me apuntaba con un arma. La mirada que tenía estaba encantado. Sonreía. Lo alegraba ver el temor en mis ojos. Le daba mucho placer el miedo y el dolor de los demás. Recuerdo que pensé, maldición, estás por morir. Sal de su cuarto, aléjate de él. Cuando me di vuelta para escapar, me disparó. Y sentí un dolor inmenso en las nalgas. Y me di cuenta de que era una pistola de aire comprimido. ¿Qué has hecho? No seas tan sensible. Después, desde luego, trató de minimizar lo que hizo. Dijo, solo fue una broma, no era más que un juego, somos hermanos, los hermanos hacen esas cosas. Pero lo que hacía valía mucho más que lo que decía. No tenía el menor remordimiento. Ese fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Era horrible vivir con miedo, pero era así como vivía en esa casa. Era parte de su táctica del miedo. Procurar que supiéramos que no estábamos del todo a salvo bajo nuestro propio techo. Recuerdo varias ocasiones en que Jesse disfrutó muchísimo el hacer sufrir a mamá. Ella tenía problemas de tobillo y de espalda que la obligaron a andar en silla de ruedas durante casi toda la recuperación. ¿Me prepararías un té? Tal vez más tarde. Y recuerdo que ella se levantó de la silla de ruedas y que él la empujó para volver a sentarla. ¡Quédate ahí! Te dije que iría yo. ¡Basta! La golpeó.
Ella no podía levantarse y él se fue. Oí sus gritos y era ella llamándome. ¡Amy! Fue horrendo verla con tanto dolor. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Pero era más horrendo ver que alguien que creía haber querido querer provocarle aún más dolor. Jesse había dejado la escuela. Jesse no tenía empleo, no tenía auto, no tenía manera de irse a vivir solo, aunque quisiera. Y mi mamá estaba confinada a la casa al mismo tiempo. Y él terminó quedando a cargo de ella. No dejes que siga haciendo esto. Le molestaba tener que quedarse en casa con mi mamá. Y su relación empeoró. Ella llamaba a la policía. Y recuerdo que la policía vino a mi casa quizás más de 20 veces. Sí, es Jesse otra vez. Pero ningún padre quiere ver preso a su hijo. Así que ella retiraba los cargos. Ella quería protegerlo y por eso dejaba que él volviera. Fue más o menos en esa época que él empezó a odiar a mi mamá. Y digo odiar en todo el sentido de la palabra. Yo estaba terminando la secundaria e iba a empezar la universidad y todo empeoró muchísimo. Y se volvió más violento cuando Jesse supo que yo iba a ausentarme de casa más seguido. Por ejemplo, una noche yo estaba en la fiesta de una fraternidad y les dije a mi mamá y a Jesse que no iba a volver a casa y que iba a quedarme a dormir en la casa de una amiga esa noche. Y recuerdo que unas 3 horas después busqué mi bolso y miré el teléfono para ver si había llamado a alguien y había unas 20 llamadas perdidas de la última hora de mi mamá. Ya vuelvo. Ok. Se me hizo un nudo en el estómago. Lo primero que pensé fue que había pasado algo grave. Enseguida llamé y atendió mi mamá llorando. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Y ella dijo, tienes que venir. Jesse me atacó. Fue a buscar un envase de aerosol y un encendedor y me roció toda con fuego. ¿Pues llamaste a la policía? Desde luego le creí, aunque no quería. Y recuerdo que mi mamá lo echó de casa y hablamos de lo que haríamos con Jesse y si lo dejaríamos volver a casa. No puede seguir dejando que vuelva. Cada vez que mi mamá y Jesse se peleaban, él siempre terminaba viniendo a hablarme y expresando su deseo de verla morir. Quédate allí. Voy para casa. Él decía, vamos, déjame huir a México. Yo mato a mamá y después repartimos el dinero. Esa conversación no fue una conversación. Fueron unas 20 conversaciones. En ese momento no creí que hablaba en serio. Nunca me di cuenta de que cumpliría esas amenazas. Yo estaba terminando la universidad, algo perdida y tratando de definir mi camino. Así que le pedí consejos a una adivina. Se lo conté a mi mamá y a ella le encantó la idea de ver a una adivina. Y fue algo muy sorprendente, para ser sincera. Ella mencionó ciertos hechos de mi pasado que resultaron ser muy ciertos. La mujer nos dejó tomar notas, podíamos anotar todo, y yo le pedí a mi mamá ver sus notas, pero ella se negó. Le pregunté por qué, y le pregunté qué le había dicho, y me dijo que no iba a contármelo. Me dijo, no quiero hablar de eso, es muy negativo, textualmente. Eso me hizo pensar que le había dicho algo alarmante en la conversación. Después me quedó muy claro que le había advertido a mi mamá lo de Jesse. Tengo que hablarte de algo. Ok. Poco después de eso, me dijo que me había designado única beneficiaria de un seguro de vida por muerte accidental. Tengo miedo de que haga algo. Ella tenía varias coberturas, una por ataque cardíaco, otra por cáncer, pero ese era el único seguro
que cubría un homicidio y no incluía a mi hermano como un beneficiario. Mamá, es una locura. No va a ser nada, la verdad no lo sé. Ni siquiera me imagino tener esa conversación con uno de mis hijos. Se veía que estaba triste. Era una forma de enfrentar algo que para ella bien podía ocurrir. Era evidente el miedo que le tenía a mi hermano. Estoy pensando demasiado. Pero mientras ella me decía eso, yo no quería aceptarlo. No tenía idea, no tenía forma de saber ni de llegar a creer lo grave que podía ser todo. Mi mamá sí, pero yo no. Oye, descuida. No va a pasar nada. El 25 de septiembre de 2007 era casi como cualquier otro día. Estaba en el trabajo. La primera llamada que recibí fue de mi mamá. Hola, mamá. Quería saber a qué hora llegaba a casa. ¿Está todo bien? Tenía una cita. Le dije que pasarían unas horas antes de que pudiera volver. Y ella dijo bien y cortó. Me sentí rara. Sentí que estaba pasando algo en casa. Poco después de cortar, recibí una llamada de Jesse. Hola, Jesse. Él también sonaba tenso y también quería saber a qué hora llegaba. No lo sé, no creo que llegue antes de las 10. Tengo una cita. Sus llamadas fueron muy cercanas entre sí. Me dio la sensación de que esa no era una buena noche para ellos dos. Pero eso no era tan raro. Ya saben, yo recibía llamadas así de vez en cuando porque me necesitaban. Y la mayoría de las veces dejaba lo que estaba haciendo e iba. Otras veces no podía, y esa era una de esas noches. Una o 2 horas después estaba en la cita y, aunque tal vez normalmente no hubiera atendido el teléfono, las conversaciones que había tenido con mi mamá y con Jesse me habían dejado un nudo en el estómago. Así que cuando mi mamá volvió a llamarme después, atendí. Lo siento, tengo que atender. Sí. ¿Mamá? Quería saber a qué hora llegaba. Le dije que aún tenía para rato. Le pregunté si andaba todo bien. Me dijo bien. De nuevo, yo le dije, ok, adiós. ¿Todo está bien? Sí, solo temas familiares. Bueno, ¿en qué estábamos? Unos minutos después de la llamada de mi mamá, Jesse volvió a llamarme. Jesse, no puedo hablar ahora. Recuerdo su voz. Se la oí muy tensa en ese momento y enseguida muy áspera. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Le dije que estaba en una cita. No, aún no. Pues avísame cuando estés volviendo. Y esa fue nuestra conversación. Me cortó de golpe. Y fue en ese momento que supe, con total certeza, que algo andaba muy mal. Aunque traté de enfocarme en la cita, no podía pasar por alto la sensación constante de que algo andaba mal. Creo que debo irme. Oh. Me fui de la cita y fui para mi casa con un gran nudo en el estómago. Llamé a mi casa. Vamos, mamá, ¿dónde estás? Y mi mamá no atendía. Y eso era muy raro, sobre todo porque eran las 10 de la noche. Así que llamé a Jessie. Hola, mamá no me atiende, eso es muy raro. Jessie, ¿sabes dónde está mamá? Y en ese momento Jessie me dijo que no fuera a casa. ¿Pero de qué estás hablando? Claro que voy a ir a casa, son las 10 de la noche. No vayas a casa. Y me cortó. Lo llamé de nuevo y me dijo, te lo dije, no vayas a casa. Y yo dije, ¿por qué, Jessie? Vamos, ya, basta. Y él dijo, maté a mamá. Y creo recordar que grité y dije, no, no es así. Le dije que se callara, le dije que no me mintiera. Y él dijo, sí, maté a mamá. Y me cortó y apagó su teléfono. Me dije a mí misma, puedes
ir a casa y ver si miente y llamar a emergencias y reportarlo. Y eso fue lo que hice. ¿Le dijo cómo lo hizo? No sé si es cierto. Llegó en un minuto. No. Yo sugeriría no entrar si él hizo eso. Era más probable que estuviera haciéndome una broma de mal gusto por teléfono. Porque eso había pasado millones de veces, ¿no? Solo para ver mi reacción, ¿saben? Así que creo que pensé, no es posible. Espero que esté mintiendo y lo siento si es así. Puede estar mintiendo, no lo sé. Yo aún estaba al teléfono con el operador de emergencias cuando entré en mi casa. Ya llegué. ¿Hola? En el momento en que pisé el césped del jardín, había llegado la policía. Quería llevarlo a México. Lo arrestaron. Tomé asiento y me vi obligada a mirarlo de frente. Y había algo muy distinto en él. Parecía muy malvado. O sea, todo un maníaco. ¿Cómo has estado, hermana? Una de las primeras cosas que dijo fue: sueño mucho con mamá. Ella viene a verme. Ella me perdona. Mamá no está enfadada. Basta. Él no pedía que lo perdonaran, pero daba a entender que quería eso y que mi mamá lo había perdonado, y yo le dije que yo no. Yo no lo perdonaba y no pensaba hacerlo. Me das mucho asco. Al final, Jesse y yo hablamos de lo que pasó esa noche. Estaba preparándose un sándwich en el mostrador y mi mamá le pidió si podía dejar todo limpio. Yo estaba en la cocina preparándome un sándwich y cortando queso. Y apareció mi mamá y empezó a gritarme. Yo le dije que se relajara y ella me dio una bofetada y entonces enloquecí. O sea, la verdad, él se me acercó por detrás y me pateó en la vagina sin ningún motivo. Así que no creo que haya hecho falta ninguna discusión para que él haya querido hacerle eso. ¿Con qué la apuñalaste? Con un cuchillo. ¿Qué tipo de cuchillo? Aún debe tenerlo en el cuello, no lo sé. Y luego, casi al instante, dijo: estaba tan drogado que ni sabía lo que hacía. No era más que una excusa. Recordé ese comentario que él me había hecho varias veces en los años anteriores. Oye, déjame escapar a México, voy a matar a mamá, déjame escapar a México y tú te quedas con todo el dinero. Eso es lo que escuchaba en mi cabeza, pensaba, eso es lo que hizo. ¿Tu mamá y tú a veces se llevaban bien y otras veces no? Sí, más o menos. Yo nunca la había agredido ni nada de eso. ¿Esta fue la primera vez? Sí. Todo pasó en cuestión de segundos. O sea, nos peleábamos, pero nunca la agredí. Le levantaba la voz todo el tiempo, pero nunca la había agredido. Le pedí que se hiciera responsable de lo que había hecho. Le pedí que frenara la batalla legal en la que estábamos embarcándonos. Y él me dijo que iba a pensarlo. Pero en lugar de eso se declaró inocente a causa de capacidad disminuida. Jesse alargó el proceso legal que iniciamos para condenarlo durante años. Era interminable. Un día recibí una llamada del detective. ¿Puedo ir a verte? No será más de 1 hora. Eso fue lo que dijo. Y por dentro, rayos, pensaba en todas las posibilidades. Me decía, quizá Jesse esté muerto, quizá esté dispuesto a declararse culpable. No tenía idea. Y cuando llegó, me hizo sentar y me preguntó, ¿tú tuviste algo que ver con el crimen de tu mamá? Y yo dije, ¿qué? Y él me dijo, tengo que volver a preguntártelo. ¿Fuiste parte del plan para matar a tu mamá? Y yo dije, claro que no, ella era mi mejor amiga. ¿Cómo puede preguntarme eso a esta altura del proceso? Hablé con usted 1,000,000 de veces. Él sacó una hoja de su bolsillo y enseguida vi que eran anotaciones con la letra de Jesse.
había escrito una especie de carta para otro preso en la que decía que yo lo había ayudado a planear el crimen de mamá. Esta es la carta. Dice: te contaré algo. Hace un par de años, cuando a mi hermana se le ocurrió la idea de hacer todo esto, hasta eso me hace enfadar, maldición. Perdón por eso. Me hace enfadar ver que diga la idea de hacer todo esto. Asesinar es una palabra que no puedo evitar decir ni un solo día de mi vida. No puedo decir mi mamá murió. No puedo decir falleció. Y que él diga que a mí se me ocurrió la idea de hacer todo esto es muy exasperante. Sigue así. Ella dijo que cuando saliera podía vivir con ella y que iba a repartir todo el dinero conmigo y que jamás iba a enterarse nadie. Esto es desagradable. Desde luego no la leo desde hace bastante. Y me recuerda lo enfermo que está. Esto claramente muestra lo peor de él. Hay algo más que debo advertirte. El detective me contó que Jesse le había pedido al preso que me matara. ¿Cómo dice? Apenas me dijo que Jesse tenía intenciones de matarme, sentí ganas de vomitar. Corrí al baño y vomité, y no podía parar. Fue casi 4 años después de que la matara. No solo tenía un hermano al que quería que condenaran, sino también una amenaza de muerte contra mi persona. Estaba agotada. El fiscal me dijo: mira, en esencia tenemos una opción. Podemos ofrecerle un acuerdo. A mí no me gustaba esa idea. Pero repito, ya estaba muy cansada. Bueno, él aceptó el acuerdo que le ofrecieron. El acuerdo al que llegaron era homicidio no premeditado y lo condenaron a cumplir cadena perpetua. Recibí una notificación el 16 de abril de este año, a tan solo 9 años y medio de su condena, que me informaba la fecha de su primera audiencia de libertad condicional. La audiencia será en 2 semanas. Me quedé helada. Sentí ganas de vomitar. Me sentí destrozada, defraudada y desconsolada una vez más. No tengo idea de lo que haría si Jesse saliera de prisión, si me enterara de que van a liberarlo. Me iría lo más lejos posible de este estado para que no me encontrara a mí ni a mis hijos. Esa mañana creo que me desperté con una sensación de terror y también con la idea de esperar lo que fuese. La audiencia era la primera vez que veía a mi hermano en unos 10 años y él no dejaba de mirarme. Y pues me saludó y me dio asco. Una de las primeras cosas que dijo fue que había apuñalado a más de 90 personas desde que estaba preso y sonreía cuando hablaba de todas las personas a las que había apuñalado. Y en ese momento decidió mencionar mi dirección y luego me dijo que podía hacer que nos mataran a mi familia y a mí si quería. Fue muy aterrador e inquietante en ese momento. Y luego empezó a hacer este gesto, pasándose el pulgar de hecho, por el cuello ante mí. Cuando finalizó la audiencia, el dictamen oficial fue que debíamos volver
a la sala de audiencias y pasar por lo mismo en 2 años. Yo tengo mi propia cadena perpetua y tendré que hacer eso hasta que muera él, muera yo o él salga en libertad. Las víctimas como yo no deberíamos sentir que nos condenaron a muerte después del crimen de un ser querido. Pienso que deberían darnos una cierta paz. Desde luego estoy tomando precauciones y estoy pensando en mudarme, para ser sincera. Nada me daría más alegría que verlo cambiado, feliz y recuperado, pero eso no es posible, y la audiencia me lo dejó más que claro, aunque me duela. Así que me gustaría verlo entre rejas el resto de su vida, y espero que así sea como termine nuestra historia.